La mente es lo único que puede ser transformado. Y si la purificación tiene lugar, es gracias al poder de la misma mente. Solo se requiere que estés dispuesto, que des permiso. Volverse alguien dispuesto a cultivar la habilidad de permitir todo. Solo la mente que es libre puede hacer esto. La mente encarcelada no puede. Pues la mente encarcelada está así porque insiste en que lo que percibe debería ser diferente, pero que el perceptor no necesita cambiar. El que cultiva la habilidad de permitir está cultivando en verdad el mismísimo acto del perdón. Está liberando al mundo de su insistencia en que sus percepciones son como él dice que son. Está liberándose a sí mismo de la necesidad de aferrarse a sus percepciones y por lo tanto permite todo, confía en todo y de este modo acepta y trasciende todo. El permiso es un proceso de soltar, es un proceso de confiar. El permiso es la puerta de entrada a través de la cual recuerdas quién eres. El permiso aporta una intensa sensación de liberación, una liberación de toda circunstancia. Porque tus circunstancias son aquello que has creído que tiene el poder de encarcelarte. Pero a medida que te decides a renunciar a tu percepción del mundo o de cualquier circunstancia, descubres que eres libre. Tienes el poder de crear libremente. Y ese crear es el efecto de lo que eliges ver. El permiso es como abrir las palmas de las manos en vez de aferrarte. Simplemente sueltas. ¿Y qué es lo que sueltas? Sueltas el hábito de necesitar tener razón. Sueltas el hábito de necesitar percibir que el mundo es un lugar temible. Sueltas el hábito de percibir que estás en carencia. Permite que todo sea disuelto en tu mente. Es estar dispuesto a retirar la tapa que has colocado sobre tu propia mente, de modo que te vuelves capaz de simplemente observar todo como es, todo como realmente es, de darte cuenta de qué está pasando en lo que yace en los sótanos de tu mente, sin juzgar, sin miedo, sin justificaciones ni explicaciones. Al permitir, estás perdonándote y así estás despertando a la comprensión y a la constatación de que solo la verdad es verdad. El perdón es otro modo de decir permiso. Se trata de la disposición a ver y a entender la total neutralidad de cada evento. El permitir es una práctica centrada en uno mismo, en la cual dejas de insistir en reemplazar a la realidad con tu propia versión de ella. El permiso es la disolución del miedo. El permiso es transformación. Te has decidido que tu maestro interno te lleve a casa de la mano y desande los pasos que una vez diste por error. Cada uno de esos pasos requiere permiso, requiere que sueltes aquello que te aprisionaba y lo reemplaces por el deseo de liberar todas las cosas. La diferencia entre juzgar y discernir es una línea muy fina, pero con una gran importancia y un gran impacto en el campo de tu experiencia. Imagina que alguien toca una flauta, se relaja en una perfecta inocencia y confía en el perfecto flautista que hay viviendo dentro de él. Entonces le entrega la flauta totalmente a aquel, y entonces surge de allí
la más bella melodía. Esto es discernimiento, u observación decimos. Es un calmado reconocimiento de patrones de energía que están desarrollándose transitoriamente, ya sea en tu propio campo de conciencia o en el de un hermano o hermana. No hay condena, no hay percepción de lo correcto o de lo incorrecto. Solo hay un calmado reconocimiento de lo que es, notando el sonido que está viniendo de la flauta, observando cómo está afectándote a ti o a ellos, y simplemente siendo consciente de ello. El juicio es una nota completamente diferente. Voy a soplar por ella, el sonido saldrá. Y no me gusta. ¿Ves? Lo estás definiendo. Estás haciendo una interpretación acerca de él. Cada vez que operamos desde el juicio, solo necesitamos mirar cuáles son los efectos de esa nota sobre nuestro propio ser. Porque descubriremos que nos ponemos tensos, puede que se nos revuelva el estómago, la respiración puede hacerse más corta, la mente se agita, perdemos la paz. El juicio surge de la perspectiva que adoptamos, en la cual hemos decidido si lo que estamos percibiendo es correcto o incorrecto, bueno o malo. El juicio siempre separa al que juzga de lo que juzgan, y cualquier forma de separación conlleva la pérdida del amor. Y cuando perdemos el amor de vista, nuestra paz se verá perturbada y nos sentiremos solos. El discernimiento, la observación, no provoca la pérdida de paz. El discernimiento crea unión. El discernimiento es como convertirse en un maestro flautista que reconoce exactamente qué notas están surgiendo. El juicio, en cambio, es como ser un niño impetuoso que no tiene paciencia para convertirse en un maestro y que por tanto juzga las notas como correctas o equivocadas, como útiles o como temibles. En el discernimiento no hay miedo, no hay carencia o falta de paz. En el discernimiento simplemente hay sabiduría. En el juicio hay pérdida, sufrimiento, separación y soledad. Aprende a jugar en esos dos polos opuestos, igual que un maestro de flauta. Aprende lo que es bello, haciéndote consciente de lo que no lo es. Y aprende a colocar la flauta de forma diferente en los labios para poder crear diferentes efectos y observar simplemente cómo suenan. No eres víctima ni del juicio ni del discernimiento. Puedes cultivarlos y crecer con ellos. Puedes hacerte su maestro. ¿Estás plenamente comprometido a transformar tu discernimiento para dejar atrás el de aquel ser que ha estado durmiendo y percibiéndose a sí mismo como ilimitado a la dimensión espacio-temporal? ¿O quieres seguir cargando la cruz que crees llevar sobre tus hombros? ¿Sabes qué dice la cruz? Sigue esforzándote por alcanzar. Si solo me librara de esta persona, quizá mi vida cambiaría. O quizás si me fuera a otro sitio. O tal vez si encuentro la técnica correcta, que aún no he encontrado y la practicara, quizás. Suelta la cruz. No existe. Ya estás en el más sagrado de todos los templos, tu ser, tu yo. Tú vives en el tiempo perfecto para tu transformación.
Nada te limita en absoluto, en ningún momento. Pero, ¿qué es lo que sucede en la conciencia que parece crear ese bloqueo? Esos obstáculos ante la presencia del amor. Cuando en tu conciencia te identificas con las fronteras, los bordes, las restricciones, las líneas sobre el lienzo que tú libremente has elegido dibujar, entonces creas una prisión. Esa prisión en realidad es algo completamente ilusorio. En realidad tu yo, ilimitado, sigue experimentando lo que quiere a través de todas las dimensiones de la creación. Tu creencia de que estás definido por las líneas que has dibujado en el campo de tu conciencia, por las piedritas que has arrojado, por las ondas que has creado. Tu creencia de que eso es únicamente lo que tú eres, crea una prisión, una densidad y un conflicto que tan solo tiene lugar en esa parte de tu ser que se ha extendido a sí misma, como lo haría un rayo de sol desde el sol hacia lo que tú llamas dimensión espacio-temporal. Ese minúsculo rayo puede hacerse consciente de la totalidad. Y ese es el proceso del despertar. Este proceso realmente no cambia nada en absoluto, pues tú comienzas a identificarte no tanto con ese minúsculo rayo de sol que está teniendo una experiencia transitoria, sino con el campo a partir del cual surge el propio poder de experimentar la dimensión espacio-temporal. Imagínate cambiando de identidad, de modo que eres el océano del cual surgen una multitud de olas, que surgen y surgen continuamente, cada una ligeramente diferente, unas algo mayores que otras, algunas más rápidas, otras con un poco más de espuma sobre ellas. Estas olas son transitorias. Estas olas danzantes son emitidas por un campo o un océano que no reconoce ni comienzo ni fin y cuyas distantes costas no pueden ser descubiertas. Eso es tu ser, tu yo, y no la diminuta ola que tiene un nombre y una historia al haber nacido en un cierto tiempo y en un lugar determinado. Tu yo no es eso que llamas madre, profesor, hijo, maestro, empleado. Ninguna de esas cosas es lo que tú eres, pero depende de tu decisión de usar el tiempo de un modo tal que te comprometas plenamente a despertar de los estrechos límites que te has impuesto sobre tu vasto campo de conciencia. Sería más divertido permitir que este minúsculo rayo continuara en el espacio y el tiempo por un rato, pero siendo consciente de la totalidad de su ser y realmente operar a partir de allí. Tu conciencia realmente dará un vuelco. Tomará una nueva perspectiva y reconocerás que eres espíritu puro, que no habitas en el tiempo para nada y que puedes simplemente deleitarte utilizando tu cuerpo como un instrumento de comunicación. Cuando realmente alcances el punto en el que asumes la responsabilidad al 100%, toda ella, la responsabilidad por lo que piensas, lo que sientes, lo que ves y lo que experimentas, esto provocará un salto cuántico en otra dirección, la de la autoobservación, hacia la libertad que estás buscando, hacia la sanación del alma, hacia la constatación y la comprensión de tu propósito. Sin ello, la travesía espiritual nunca se levanta del suelo, literalmente.
nunca asciendes mucho. Y en verdad no puedes ascender si sigues sin asumir una responsabilidad total. Debes rescatarte a ti mismo del enredo psíquico en el que te encuentras con otras redes de relación, en el sentido de que has llegado a percibir que ellas están causando tus decisiones. En otras palabras, debes asumir el poder. Puedes llegar a mirar a cada ser con el que te relacionas y decir: tú no eres la causa de cómo me siento. Tú no puedes completarme ni satisfacerme. Tú no puedes eliminar mi sensación de carencia. Lo que estoy buscando está dentro de mí. Y sé que si no saco, si no muestro lo que tengo dentro me destruirá. Pero si saco lo que tengo dentro me salvará. Si no saco lo que tengo dentro de mí, y lo que tengo ahí dentro es amor, me sentiré agobiado y frustrado. Lamentablemente, nos la pasamos la mayor parte de nuestra vida con una sensación de frustración, lamentándonos por lo que el mundo nos ha hecho, lamentando las decisiones y elecciones que hicimos en el pasado. Y al final, el cuerpo muere y se marchita. Y en la muerte viene otro salto cuántico, cuando se descubren a sí mismos, de vuelta a otro estado vibratorio que suele desencadenar en un gran miedo. Son muy pocos los que entran en la muerte en un estado consciente. Casi todos llevan algún resentimiento por no haber perdonado todo de todos. El cambio siempre es hacia adentro. El que está realmente comprometido a despertar utiliza el tiempo para descubrir qué patrones de energía lo están gobernando. Autodiscernimiento es la clave. Es preguntarse: ¿para qué o por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué o para qué veo lo que veo? ¿Por qué reaccioné de la manera en que reaccioné? El que está comprometido a despertar no huye de las situaciones incómodas hasta que no ha extraído plenamente toda la sabiduría que puede, y solo queda una tranquila sensación de paz. Y puede mirar a los actores de las experiencias con una perfecta ecuanimidad y verlos como seres perfectamente inocentes. Si hay reactividad, ten por seguro que la lección no se ha completado. El proceso de despertar es aquel por el cual disuelves el valor que has colocado sobre ciertas ideas y percepciones acerca de lo que la vida es y acerca del propósito de la vida. Nadie lo va a hacer por ti. Los patrones que sientes que te sobrecargan, los miedos que todavía están en tu mente, seguirán contigo durante toda la eternidad hasta que te decidas a sanarlos. Desde este deseo atraerás las situaciones, los profesores, los libros, las experiencias que te den la oportunidad de hacer eso. Habrá una aceleración del proceso de sanación solo cuando sueltes completamente cualquier valoración de la victimización, es decir, de la creencia en que de algún modo, de cierta manera, alguien o algo me ha hecho algo a mí. Por eso, la práctica del perdón es extraordinariamente valiosa, porque perdonar significa sacar al mundo de tus garras, abandonar cualquier sensación de conciencia de víctima y luego perdonarse a uno mismo por las percepciones hechas de los demás, del mundo y de Dios.